enseguida pues empezó a golpearme, me golpeó muchísimo, muchísimo. Dijo, si no te vas conmigo ya, te mato. Vengo de una familia de 4 hermanos, mis 2 padres aún, gracias a Dios, viven. Soy del Huila, de Garzón, Huila. Allí solamente viví 2 años y luego pues viajamos a Bogotá, estuvimos en Bogotá varios años y desde ahí pues arrancamos para Jacopí, Cundinamarca, un municipio bastante difícil donde la misericordia de Dios siempre estuvo reflejada para con mi papá y su familia. Allí estuve por 7 años, estuve en mis estudios, terminé mi bachiller allí y de allí pues inicié un nuevo estilo de vida cuando terminé mi bachiller y me vine en busca de nuevos horizontes para Bogotá. Me vine a la edad de 17 años, siempre me ha encantado estudiar, amo estudiar. También toda la rama de pues, manualidades y de la cocina. Me encanta cocinar. Así que cuando me vine de Jacopí, venía con la ilusión de seguir estudiando, pero también de enfocarme en las dos cosas que me encantan, que son las manualidades y la cocina. Por diferentes pues, cosas de la vida, no me pude enfocar en ninguna de las dos, más sin embargo empecé a estudiar administración de empresas. Estando en Jacopí, empecé una relación con un joven, la cual duró 4 años, 3 estando allí y un año mientras vivía en Bogotá. Mientras todo iba aparentemente bien, mis papis allá en la casa, desde aquí podía tener la oportunidad y la bendición pues, de visitarlos y también de colaborarles en lo que pues, se me facilitaba. Cuando estaba muy cerca de cumplir los 18 años, vino una situación bastante compleja. La persona con la que compartí 4 años de mi vida, era muy jovencita cuando iniciamos la relación, fue con permiso de mi papá lo aceptó porque consideró que era algo pues valioso el haber pedido el permiso. Así que para los 17 años ya tenía 4 años con él. Él quiso que yo fuese su mujer, pero me sentía muy jovencita, así que pues mi anhelo era estudiar y capacitarme, hacer lo que yo deseaba y ayudar a mis padres. En vista de que él pues no vio como en mí la idea de que yo me fuera a vivir con él, empezó a insistir de que me fuera a vivir con él, así que yo dije que no. Mi papi en algún momento me había mencionado algo y es que pues mi papá no lo quería, a pesar de que nos había dado el permiso, él no tuvo un cierto aprecio por él solamente por 4 meses y luego él hizo algo que no le agradó y por ende pues le perdió por completo el cariño. Mi papi me había dicho que si yo me iba con él, me olvidara que tenía familia. Incluso nosotros venimos de raíces católicas, muy, muy católicas, y mi papi pues siempre nos inculcó los principios, el respeto por nuestro cuerpo, el respeto por los demás, el amor hacia Dios y siempre de tratar de obedecerle. Así que también deseaba casarme, él no quería casarse y mi papi me dijo, si yo me muero, y usted se va con él, olvídese de mi tumba, o sea, ni siquiera vaya a mi tumba. Así que eso fueron palabras que marcaron mi vida y yo dije, no me puedo ir con él, no puedo hacer una vida con él hasta que mi papá esté de acuerdo porque no soportaría perder el amor de mi papá. Siempre mi papá para mí ha sido todo. Entonces, por alguna razón, él se obsesionó conmigo y me decía que si yo no era para él, no era para nadie. Un buen día, ya llevando un año en Bogotá, él no sabía dónde vivía yo hacía más o menos un mes, me había cambiado de vivienda y pues él se dio a todas las ideas para saber dónde vivía yo. Llegó a mi casa y efectivamente pues me dijo que me fuera con él, que él ya estaba cansado, que eran 4 años, pero pues yo
no podía decir que sí porque siempre tenía en mi pensamiento lo que decía mi papá, lo que me había mencionado él, así que eso hacía que yo dijera todavía no. Yo sé que mi papá lo va a aceptar, pero pues todavía no es el momento. Así que él dijo que no estaba dispuesto a esperar más, él dijo que si no era ese día, entonces no sería nunca más. Y yo, bueno, pues si es esa la voluntad suya, pues no hay nada que hacer. Pero la voluntad de él era otra, y él era o sacarme a la fuerza o sacarme pues a las buenas. Y lamentablemente intentó por la fuerza. Ese día, recuerdo mucho que fue el 28 de abril del 2010. Era un miércoles y era pleno mediodía cuando él llegó a mi casa. Y cuando, no sé, creo que habían pasado 10 minutos cuando empezó pues a tratarme súper mal. Cuando yo le dije no me voy a ir, él empezó a tratarme muy mal. Enseguida pues empezó a golpearme, me golpeó muchísimo, muchísimo. Una vez que me tenía muy golpeada, seguía insistiendo en que me fuera con él, pero pues menos. Y yo le dije, no me voy a ir contigo, y menos de la forma como intentas convencerme. Dijo, si no te vas conmigo ya, te mato. Y yo, sin embargo, no le creí, y no sé por qué le dije que bueno, que me matara, pero que no me iba con él. Así que en ese momento empezó un calvario que duró alrededor de 1 hora. Él empezó a agredir con arma cortopulsante. En ese momento yo sabía que existía un Dios, pero no el mismo que conozco hoy en día, sino el que mi papi me había enseñado, que de una u otra manera pues no es el mismo Dios que nos muestra la Biblia. Y yo solo le pedía a él de que cuidara a mi mami y de que no me dejara sufrir en esos momentos. Así que después de que pues me lastimó terriblemente, cuando consideró que yo ya no, pues, no me podía levantar, eh, empezó pues a acabar con todo lo que yo tenía. Sin embargo, yo le clamaba a Dios de que alguien escuchara. Era un apartamento muy pequeño, había gente enseguida en el otro apartamento, pero sin embargo el enemigo hacía su trabajo y nadie se daba cuenta. Yo considero que no fue una pelea entre él y yo, sino entre el bien y el mal. ¿Por qué lo digo? Porque ese día sentí toda la fuerza del Espíritu Santo conmigo. Yo sabía que no estaba sola en ese apartamento, yo sabía que ahí estaba el Señor peleando con él. Lo pude sentir en 2 ocasiones. En una, cuando yo intenté tirarme por una ventana, creo que hubiese sido terrible, y sentí cuando él me agarró de la espalda y me sentó. Yo sé que fue el Espíritu Santo, el mismo Jesús, que estaba ahí conmigo. Y mientras él buscaba todas las posibilidades, porque en el mismo momento intentó más o menos 4 formas de quitarme la vida, y en ninguna lo logró. Y por eso digo que la pelea no era entre él y yo, sino entre el enemigo y Dios. Y Dios sabía que si en ese momento yo moría, seguramente mi alma se perdería. Pasado un buen rato, y después de que él había intentado de muchas formas arrebatarme la vida, el Señor dijo no más. Y el Señor me dio un último aliento y me ayudó para romper un vidrio que fue por donde la policía ingresó, y me sacó inmediatamente. Pues tuvieron que usar la fuerza terriblemente con él. Recuerdo que cuando llegué al hospital, los médicos decían no hay nada que hacer. Yo ya no veía ni sentía pues mi cuerpo, pero yo escuchaba absolutamente todo. Así que cuando llegué y me entregaron al cuerpo médico, decían ya no hay nada que hacer, no tiene signos vitales, viene completamente sin sangre. Sin embargo, yo creo que en mi subconsciente gritaba de que estaba viva, de que todavía estaba, y seguía sintiendo esa fuerza, esa compañía del Señor conmigo. Yo sentí que todo el tiempo Él estuvo allí.
Así que me pusieron sangre, decían que mi cuerpo pues no la recibía y siempre estaba como el enemigo allí diciendo no hay nada que hacer, no se puede hacer nada. Creo que pasaron algunos minutos incluso y de repente llegó Dios en el cuerpo de un cirujano, recuerdo que se llama Cuervo, creo que nunca lo voy a olvidar, y dijo, pues pidió mi diagnóstico, dijeron que no había nada que hacer, y él aún así dijo, vamos a subir a quirófano y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance. Recuerdo que, pues me acuerdo hasta cuando subí allí y me anestesiaron, y allí estaba el Señor conmigo. Mi cirugía duró más o menos 6 horas. Me practicaron 7 cirugías internas. Entre ellas pues me reconstruyeron varios órganos que desafortunadamente se vieron afectados. Y bueno, allí vino un proceso. Entonces estuve muchos días en la clínica. Mis familiares le dieron esperanzas de vida después de 10 días aproximadamente. En esos 10 días pues cualquier cosa podía pasar. Así que cuando ya le dijeron está fuera de peligro y está bien, fue a los 10 días. Doy honra y gloria al Señor porque ese día la victoria fue de Él. Ese día Él hizo algo conmigo extraordinario. Creo que no tendría palabras para agradecer lo que Él hizo conmigo ese día. Así pasaron 3 años que fue el proceso durísimo donde se tienen que enfrentar pues procesos legales y no es fácil uno tener que volver a ver a esta persona, pero siempre estaba el Señor allí. Mi salud quedó terriblemente quebrantada durante esos 3 años, tanto física como emocionalmente. Vivía más en el hospital, cada 2 meses o cada mes me tenían que internar porque me ponía muy mal. Agradezco mucho al Señor porque siempre estuvo conmigo y porque me dio todo el apoyo y la compañía de mi familia. Pero a los 3 años yo sentía que yo ya no podía más. Yo creo que caí en un abismo terriblemente donde siento que no hubiese salido si el Señor no hubiese estirado nuevamente su mano. Después de muchas terapias, de procesos con el psicólogo, con el psiquiatra, con los médicos y con un mundo de gente, mi salud cada vez era peor. Yo trataba de ser fuerte por mi familia, pero pues es un trauma que no se puede pues sobrellevar fácilmente. Recuerdo que a los 3 años el médico me dijo hay que volver a operar. Yo siempre le tuve miedo porque ya había pasado por 7 cirugías y no fue fácil. Y siempre decía que no. Mas sin embargo, en la última me dieron la boleta, me dieron de alta y me dieron la boleta para que empezara con las vueltas y lo pensara y le dijeron a mi familia que empezara como algo con el psiquiatra específicamente relacionado a la cirugía, pues la necesidad que tenía la misma. Mi mayor miedo era que tenían que dejar mi estómago abierto, así que no concebía vivir eso. Eso fue para el 2013, en febrero, y me acuerdo que a los 8 días tenía también una cita con el psiquiatra y el psiquiatra también le dijo a mi hermana pues varias cosas. Salimos de la cita y él pidió que mi hermana se quedara. Y bueno, cuando mi hermana salió, después de que yo salí, pues el psiquiatra, mi hermana salió atacada en llanto, salió súper mal y ella me dijo, el médico me dice que está mejor, que ha mejorado y que hay que continuar. Lamentablemente el psiquiatra le había dicho lo contrario, que mi única salida y mi única solución era un internado, un centro de allí donde llevan las personas enfermas mentales, que no había nada más que hacer conmigo. Ya llevaba 3 años medicada y 3 años donde no se miraba mejoría. Pero ella manejó la situación. Creo que si ella me hubiese dicho la verdad ese día, yo definitivamente creo que no hubiese soportado eso. Porque siempre consideré que no estaba mal. Siempre pensé que los psicólogos o los psiquiatras aún más son para personas completamente pues mal de la cabeza, por decirlo así.
Así que yo siempre decía que yo no estaba mal y que no necesitaba la ayuda. Eh, para ese febrero entonces tenía esas dos situaciones. Mi familia se puso súper mal al saber eso y pues porque estaba a puertas de una cirugía muy, muy delicada. Yo recuerdo que en ese febrero la señora Yolima, que fue quien me enseñó del Señor, ella me invitó y yo, bueno, no tenía como mucho que hacer, así que acepté venir. Ella me enseñaba a mí de Dios en las horas de trabajo, por ende yo no podía decir que no. Aunque era muy católica y muy dada a las cosas de Dios, tenía una muy, muy mala referencia del cristianismo. Pero a ella le aceptaba pues porque eran en horarios de trabajo. Así que en ese febrero que vine, yo recuerdo que en el momento que entré al callejón de acá de la iglesia, ese mismo día mi alma sintió una paz impresionante. Yo llevaba 3 años donde mi vida era un desastre y también pues la de mi familia. Y ese día recuerdo que yo creo que di 2 pasos y yo sentí una paz y sentí la compañía del ser que me ha acompañado ese día de los hechos, la volví a sentir acá. Y entré feliz, yo vine a la clase de visitas, que en ese entonces era con Willington Sánchez, y estuve allí, me encantó, me gustó muchísimo, pero yo salí de la clase y me fui. Yo estudiaba los sábados y mi hermana me había puesto a estudiar programación de sistemas para tenerme ocupada. Y ya iba muy adelante, ellos iban y me dejaban y me recogían porque a mí no me podían dejar en ningún momento pues sola. Y muchas veces iba allá y yo no podía estar en clase, pero todo eso me ayudó y era pues la forma como mi familia trataba de aportar su grano de arena en la situación. Ese día yo salí, me fui a estudiar y seguí haciendo eso durante más o menos un mes. Fue impresionante porque es como si yo hubiese vuelto a nacer ese día. Después yo le dije a mi hermana, yo me puedo ir sola, y ella no se va a ir sola, pero yo ya sentía que había algo diferente en mí. Recuerdo que para la cirugía yo dije que no, que yo iba a esperar un poquito más, y que pues dependiendo, entonces pues ya iba a tomar la decisión. Y también en cuanto a lo del psiquiatra, sí le dije a mi hermana, yo voy a empezar a ir a la iglesia y yo sé que Dios me va a ayudar, pero no quiero volver allá y no voy a volver. Y ellos insistían, pero recuerdo que entonces se terminó el mes de febrero y empezó marzo y yo ya venía, creo que el primer sábado de marzo vine y dije, voy a entrar a despedirme de la señora Yolima, ya estaba acá en el templo, pero recuerdo que ese día fue muy especial. Porque ese día yo entré a despedirme, pero finalmente nunca me despedí porque me senté y de ver el templo tan lindo. Y es que se sentía algo que no puedo expresar. Era una paz, sentía algo en mí muy lindo. Así que me quedé en el sermón y vaya sorpresa porque consideré que el sermón era solamente para mí ese día. Ese día creo que escuché el sermón todo de rodillas. Lloré muchísimo porque durante los 3 años le había preguntado al Señor por qué, y todo el tiempo por qué. Siempre consideré que no merecía lo que había vivido, y menos de la forma como tuve que vivir. Así que todo el tiempo le preguntaba a Dios por qué, por qué, por qué. Ese día el Señor respondió a todos mis porqués, y ese día me dijo que no debía preguntar por qué, sino para qué. Ese día yo hice un plan con el Señor, le hice un trato a Él y yo le dije, Señor, lo que yo quiero, lo que estoy viviendo ahorita y lo que he vivido en los días que he venido, lo quiero seguir viviendo, lo quiero seguir sintiendo, quiero considerar que puedo volver a iniciar mi vida. Y le entregué ese día mi corazón al Señor. Ese día yo le dije, haré todo lo que está en mis manos por servirte. Mientras tanto necesito que te ocupes de mi vida, que se ocupe de todas mis cosas, especialmente mi salud, porque mi salud era súper, súper quebrantada.
y yo le dije como que yo doy todo de mí y su merced me devuelve la salud. Y creo que fue una oración contestada inmediatamente. Yo sé que esa oración fue contestada ese mismo día. Recuerdo que después de estar próxima a una cirugía, no me tuvieron que operar. Nunca más volví al hospital en cuanto referente pues al caso. Es más, llevo 9 años donde solamente he ido como 3 veces al hospital, pero ya pues por urgencias diferentes. Nunca más volví al control porque el Señor curó mi vida. El Señor me devolvió la salud que tenía antes de esos 3 años. Y no solo mi salud física, sino también mi salud emocional. Recuerdo que me cerré por completo y no volví al psiquiatra. La tenía la próxima cita donde ya era pues muy, muy definitiva, era la segunda semana de marzo. Y mi familia pues tampoco insistió porque sabían lo que venía. Eh, de ahí en adelante yo empecé a salir sola, empecé a hacer mi vida normal otra vez. El Señor, sabía que el Señor estaba todo el tiempo conmigo y me acompañaba todo el tiempo. Al mes exactamente tomé la decisión de entregar mi vida completamente al Señor por medio de las aguas bautismales. Pero había un pero y era el estudio. Más sin embargo, solo pensaba en que mi hermana se había pues sacrificado muchísimo para ayudarme y ella tenía solo 16 años, era muy chiquita y aún así pues tuvo que empezar a trabajar y todo para darme a mí. Pero yo le dije, Señor, yo voy a empezar a guardar el sábado. Empecé a guardar el sábado. Ya había transcurrido pues febrero, marzo y estábamos en abril. Traté de pedir cambios en la universidad, estudiaba en la Santo Tomás, pero me dijeron que no. Más sin embargo, pues no dije la razón. Y bueno, me faltaba solamente 1 mes y medio exactamente para terminar y para poderme graduar. Y aún así, pues decidí mejor servirle al Señor, guardar el sábado y serle fiel a Él, y también intentando cumplir con el trato que yo le había hecho a Él. Cuando mi familia se enteró, se puso muy molesta, más aún ellos son los primeros testigos del cambio y de la bendición que el Señor ha dado a mi vida. Para honra y gloria del Señor, en el mes de agosto de ese mismo año me llamaron de la universidad que pueda continuar mis estudios entre semana, y en noviembre de ese mismo año me gradué con honores de la Santo Tomás. En abril, en ese abril del 2013, o sea, a los 3 meses creo, que fue cuando decidí entregar mi vida al Señor, también en un abril. Para mí el abril siempre ha tenido historia. En el 6 de abril hice un pacto con el Señor, de que le entregué mi vida, mi alma y todo de mí, definitivamente todo de mí. Y Él desde entonces se ha ocupado de mí. Y cuando digo que se ha ocupado de mí es porque es como ese papá consentidor. Yo hago mucho énfasis en los papás cuando tienen las hijas consentidas que dan todo, absolutamente todo por ellas, y son alcahuetas. El Señor es así conmigo. También tengo un decir, y es que soy la consentida número 1 del Señor. Esa vez que le hice el trato al Señor, también le dije, Señor, si yo lo que más le negociaba a Él era mi salud, porque sabía que si volvía a estar bien, pues mi vida podría cambiar. Así que en el pacto que le hice de hacer lo que estuviera en mis manos y de tratar de dar todo de mí para Él, también le hablé de mi fidelidad, porque a los 8 días, más o menos, o 15 días, predicó un hermano que también de él aprendió muchísimo y agradezco muchísimo a Dios por él, Willington Sánchez, y él decía de que nosotros debemos aprender a vivir solo con la mitad de lo que Él nos da. Y ese día terminé de hacer el pacto con el Señor. Y
Y lo mismo, yo le dije, Señor, yo quiero que me des lo que esté bajo tu voluntad, y entonces yo te devolveré. Yo no comprendía muy bien el tema de los diezmos y las ofrendas, e incluso actualmente todavía aprendo sobre el tema. Pero ese día creo que el pacto lo hice no con el conocimiento, sino con el corazón. Y le pedí ese mismo día de que me ayudara a cumplirlo. Y para honra y gloria del Señor, hasta este momento, el Señor me ha ayudado, me ha dado las fuerzas, me ha dado el amor, me ha dado lo que necesito para cumplirlo. Aunque han venido momentos muy difíciles, Él siempre ha estado allí. Para esta fecha voy a cumplir 12 años, cumplí 12 años de esta situación que por cuestiones de la vida tuve que asumir. Cumplí también en abril 9 años de estar con el Señor. Y agradezco profundamente a Él. Agradezco al Señor por enseñarme cada día de Él, porque pienso que cuando aprendemos de Él y cuando somos fieles, aún sin saber muchas cosas, el Señor siempre está allí porque Él conoce nuestro corazón. Hoy doy gracias infinitas a Él porque Él siempre ha estado conmigo. Me ha dado un trabajo que ha sido mi bendición completamente, donde me quieren un montón. Me ha dado una familia espiritual que creo que amo a cada una de las personas que hacen parte de esta iglesia. Me ha dado la oportunidad de capacitarme. Estoy solo a 1 año de ser profesional, una licenciada en español e inglés. Y creo que todo eso le debo al Señor y también a la fidelidad que Él ha tenido respondiendo a mi fidelidad con Él. Cuando le hice el trato de que le cambiaba mi salud por cualquier cosa, yo le dije a él que yo empezaría a dar una parte de mis ingresos, porque incluso en ese tiempo tampoco tenía un trabajo. Yo no podía trabajar porque mi familia no me lo permitía y mi salud menos. Para honra y gloria de Dios, yo devuelvo el 40% de mis ingresos y el Señor a mí me da absolutamente todo lo que yo le pido. Todo es absolutamente todo. El Señor me ha dado mi estudio, me ha dado mi trabajo, me ha dado la oportunidad de viajar en las diferentes actividades de la iglesia, aún en los paseos internacionales, y me ha dado la oportunidad de contar ya con mi lotecito. Él desea que vayamos al campo y amo el campo, y lo amo, y desde entonces le pedí al Señor de que quería un espacio allí y Él me lo dio. Y este año también, para honra y gloria del Señor, Él me dio mi apartamento. Y sé que todo eso son bendiciones y es Él cuando nosotros somos fieles a Él, Él también es fiel con nosotros. Y nos da más de lo que le pedimos, nos da más de lo que merecemos, porque en realidad creo que no soy merecedora de la gracia del Señor, no soy merecedora de nada de lo que Él me ha dado, pero aún así Él en su infinita misericordia y en su infinito amor por mí me ha dado todo lo que hasta el momento tengo, y todo se lo debo a Él, todo se lo debo a su amor. No cambiaría absolutamente nada por Él, siempre estaré y siempre le pido al Señor de que me ayude a estar con Él a su lado y que nada ni nadie me separe de su amor y de la fe que he conocido. Hoy puedo decir que a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo lo que quizás día a día debemos vivir, Dios siempre está al control, Dios siempre está dirigiendo nuestra vida y siempre estará al control de nuestra vida si nosotros se los permitimos, a pesar de cualquier situación, cualquier sea la circunstancia que debamos vivir. El Señor siempre estará con su mano extendida y siempre nos ayudará. Siempre habrá victoria estando en la mano de Él. Lo más importante es que permitamos que el Señor siga al control de nuestra vida y así podamos heredar la vida eterna.